Nadie te ha contado esto, pero en los próximos minutos podrías recordar un poder que lleva siglos durmiendo dentro de ti. No es magia de antiguos grimorios ni eco de teorías olvidadas en manuscritos prohibidos. Es el roce más humilde y silencioso de lo cotidiano. Un objeto tan banal que tu mente lo atraviesa a diario sin dignarse a mirar. Como si su secreto fuera demasiado obvio para merecer un segundo pensamiento. Sin embargo, te advierto, si atraviesas esta puerta mental, nada volverá a ser igual. ¿Estás dispuesto a descubrir qué se esconde bajo la piel de lo evidente? Lo que la mayoría, el 99%, nunca percibe antes de que sea demasiado tarde. Hay secretos que parecen tan al alcance de la mano que por esa misma cercanía nos resultan invisibles. Como el propio aire que respiramos, como el pulso de la sangre dentro de nuestras venas. Testigos mudos de un misterio nunca pronunciado en voz alta. Imagina, por un instante, que lo trivial esconde aquello que siempre has buscado. La llave para descifrar por qué la realidad es como es. El código que trasciende el ruido anodino de cada día. Escucha. Hay en tu vida un protagonista diminuto y omnipresente. Un vigilante mudo que custodia las fronteras de la vida y la muerte, del placer y la desolación, del orden y el caos. Está en tu mesa, en tu sudor, en las lágrimas que a veces imaginas que nadie ve, nadie le rinde homenaje, aunque sin él, nada persiste. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las antiguas civilizaciones consideraban sagrado lo que tú arrojas con indiferencia sobre tus alimentos? ¿Por qué civilizaciones brillantísimas, cuyo eco aún resuena entre ruinas y pergaminos, ofrecían este simple polvo blanco a los dioses y custodiaban su secreto como quien guarda la alquimia de la propia existencia? Detente. El vértigo de lo desconocido se cierne sobre la superficie tersa de tu realidad. Siente cómo un suave estremecimiento despierta algo ancestral en tu memoria. Una pregunta olvidada, pero insaciable, que arde en las fibras más hondas de tu ser. El enigma está justo ahí, vestido de cotidianidad, esperando que dejes caer la venda de la costumbre para contemplarlo como debe ser, con los ojos desnudos, sin el barniz del hábito ni la parálisis de lo obvio. Si aún callas tu escepticismo y permites que la duda hable, sentirás que la trama misma del mundo, la sustancia con que los dioses tejieron el destino de los hombres, late bajo tu propia lengua, en cada gota de tu sudor, en cada resquicio donde la vida desafía el paso de lo irremediable. Hay un hechizo dormido entre lo que ves y lo que dejas de ver. La mente moderna, afilada por el bisturí de la ciencia, ha olvidado que los símbolos están vivos y se disfrazan de materia común, y que lo aparentemente simple muchas veces contiene la complejidad inabarcable del universo. ¿Serías capaz de mirar este mineral, este fragmento de océano cristalizado, y ver en él la memoria de los astros, la herida primordial del primer rayo de luz sobre la tierra? ¿O tu razón, adormecida por el ciclo interminable de repeticiones, aplastará la magia bajo el peso de explicaciones funcionales, dejándote pobre, sin el tesoro que solo el asombro otorga? Contémplalo ahora, sin expectativa ni juicio. Haz como los niños y los sabios. Mira lo común con ojos de extrañeza reverente. Pregúntate, ¿qué se esconde en la sal? ¿Qué rebelión? ¿Qué promesa? ¿Qué pacto no pronunciado permanece intacto en sus cristales? Cada grano parece insignificante,
pero guarda en su escorzo la geometría secreta del caos y el orden, el principio mismo de la dualidad sagrada. A través de continentes y milenios, la sal fue precio de imperios, moneda de guerra, pista invisible en los rituales de consagración. Cuántos tronos se alzaron y cayeron por el control de este modesto mineral, que sabían los primeros sacerdotes, los alquimistas y curadores que tú y yo hemos olvidado. No es casualidad. Cada acto del cosmos guarda una simetría invisible, una intención que el ojo entrenado puede desentrañar al cruzar las capas de lo aparente. La sal, dirían los antiguos hermetistas, es mucho más que lo que parece. Cada molécula es una escritura cifrada, una impronta del orden cósmico que rige la vida y la muerte desde antes de que existieran lenguas para nombrarlo. Por eso quienes anhelaban descorrer el velo del mundo no buscaban oro ni diamantes. Buscaban la comprensión profunda del significado oculto bajo las costras de la vida trivial. ¿Qué pasaría si hoy te atrevieras a mirar más allá de la función básica, del uso aprendido, y si pudieses aprender a leer en lo cotidiano el lenguaje oculto de la creación, reconociendo así que lo más sagrado no está lejos ni es inaccesible, sino pegado a tus manos y hundido en el ritmo de tu corazón? Pocos lo hacen, muy pocos lo consiguen antes de rendirse a la ceguera de lo ordinario. En esa ceguera, el alma se marchita, sedienta de un sentido que solo el asombro puede devolver. No te precipites en juzgar. Permítete sentir ese desasosiego renovador del que descubre un abismo bajo el suelo seguro de la costumbre. Eres capaz de soportar la luz que arroja una pregunta bien hecha, sin desear huir de la incertidumbre ni buscar refugio en lo conocido, porque el misterio más grande no es el que reluce a lo lejos, sino el que susurra desde el fondo mismo de la experiencia común, como un oráculo disfrazado en la penumbra del hábito. En este instante, tu destino está en juego. La elección es simple pero irreversible. Puedes continuar cruzando este puente sin levantar la mirada. O puedes abrazar el vértigo y decidirte a atravesar el umbral de lo maravilloso. Si lo haces, prepárate. Los velos caerán, las certezas se volverán líquidas y el mundo, ese mundo hecho de pequeñas repeticiones, se te revelará con un fulgor que solo los atentos reconocen. La sal dejará de ser simplemente sal para convertirse en el eco mineral de un secreto mucho más vasto. El canto susurrado por la propia arquitectura del universo, aguardando que te unas, por fin, al coro de los despiertos. ¿Estás listo para escuchar la pregunta que cambiará tu realidad? ¿O seguirás dejando que el milagro pase inadvertido, día tras día, mientras la vida se desvanece entre los dedos del olvido? Solo el 1% escucha el llamado a tiempo. Los demás, simplemente, no ven pasar el milagro. Existe un instante, casi imperceptible, en que el velo de lo cotidiano se vuelve translúcido y permite entrever los trazos secretos de una arquitectura primordial. Así ocurre, lenta y cuidadosamente. Cuando nos detenemos ante el misterio contenido en la sal, ese polvo discreto que parece encerrar el peso de todos los océanos y la memoria del primer fuego, la mente se ve atraída por una sospecha ancestral. La sal no es solo el resabio mineral de las lágrimas de la tierra, sino una herencia sellada, un mensaje cifrado de los dioses antiguos, apenas perceptible en las grietas de la razón, aguardando paciente a que una mirada renovada lo desentierre. Bajo la luz dorada del Egipto eterno, tierra de jeroglíficos y cánticos secretos, la sal no fue un recurso más,
sino el testimonio palpable de una sabiduría olvidada. Los sacerdotes de Thoth, guardianes del equilibrio entre lo visible y lo oculto, contemplaban la sal como puente entre dos orillas, la materia densa y el aliento invisible, el cuerpo que se disuelve y el alma que persiste. Porque, ¿acaso no es el sabor salino la señal de lo vivo, aquello que nos distingue en la carne y nos recuerda el océano maternal de donde todo surgió? Y si la vida es sal y agua, ¿no será entonces la sal la llave de acceso a esa región liminar donde la fisicalidad se transmuta en resonancia sutil, donde el cuerpo y el espíritu dialogan usando el lenguaje de los elementos? La herencia hermética enseña: nada es por azar en el teatro del universo. La sal brilla silenciosa en el croquis que une constelaciones y células, estrellas y cristales. Los antiguos sabían ver en sus partículas la imagen en miniatura del orden cósmico. El cloruro de sodio, aparentemente inerte, encarna el milagro de la unión. Dos entidades opuestas, reunidas por la tensión armónica de sus fuerzas, formando una geometría perfecta, una matriz misteriosa que destila el equilibrio universal. ¿No es esto mismo lo que busca el alma? Unir lo disperso, ensamblar lo fragmentado, descubrir la música que se esconde en el choque de contrarios. Pero aún más sutil y conmovedor es el papel que la sal juega en los rituales de protección, purificación y sanación. La Biblia nos habla del pacto de la sal, un símbolo de permanencia, de lo incorruptible frente al tiempo y el olvido. El Egipto faraónico empleaba la sal en el embalsamamiento no únicamente como un recurso material, sino como signo y portador del principio que impide que la luz caiga en la dispersión. ¿Cuántas veces, casi sin advertirlo, recurrimos al agua salada de nuestras lágrimas para aliviar el dolor? Como si el sufrimiento necesitara ser templado por la memoria oceánica de nuestros orígenes. La sal, entonces, revela su verdadero rostro. No solo preserva lo corpóreo, sino que es capaz de albergar y custodiar la memoria profunda, esa que trasciende la carne y nos acerca a la eternidad. La sabiduría hermética ve en la sal el tercer principio de lo vivo, junto al azufre y al mercurio. Si el azufre es el espíritu y el mercurio el alma, la sal es, indudablemente, el cuerpo, el receptáculo y, a la vez, el testigo de todos los procesos de transmutación. Pero los sabios sabían leer más allá. Para ellos, la sal gravitaba en el centro mismo de la experiencia humana, como el puente invisible capaz de unir aquello que parecía abismalmente separado. Habitar la sal es asumir el reto de sostener la tensión entre luz y sombra, contener en uno mismo las mareas del caos y la armonía, asumiendo la elocuente evidencia de nuestra fragilidad y nuestra divinidad. En el plano de la curación, la sal revela aún más capas de significado. El baño de sal, gesto ancestral que se perpetúa a través de los siglos. No es solo un acto higiénico, sino un rito de paso. La sal disuelve, absorbe, limpia, restaura los circuitos invisibles de la energía. Pero, ¿qué extraña alquimia ocurre cuando sumergimos nuestro ser en su abrazo mineral? Se dice que allí, en el silencio de las sales, se puede escuchar un eco del primer suspiro del cosmos, y que cada cristal encierra pequeñas memorias de luz, aguardando a ser despertadas por el roce de una piel consciente. ¿Has percibido alguna vez cómo, tras ese contacto, el ánimo cambia, como si algo, en lo más profundo, recordara súbitamente su naturaleza original?
No es casualidad que la sal haya sido durante siglos símbolo de hospitalidad, moneda de intercambio y mesiánico emblema de los elegidos. En el jardín de las dos tierras, los templos egipcios representaban el mundo como un vasto crisol, donde cada elemento encarnaba una nota en la sinfonía universal. Allí, la sal ocupaba un altar privilegiado, ofrecida en sacrificio o guardada celosamente en los enseres sagrados. Era la firma silenciosa del pacto entre el hombre y lo divino, un recordatorio tangible de que un orden mayor sostiene con pulso firme la danza tumultuosa de la existencia. ¿No es maravilloso, entonces, contemplar cómo la sal insignificante a los ojos apresurados encierra en su corazón la promesa de un orden superior, la vibración callada de la armonía universal? La física moderna nos habla hoy de la geometría sagrada de sus cristales, de cómo, en su estructura microscópica, se oculta la misma inteligencia que da forma a los copos de nieve y a las pirámides de luz. No es fantasía postular que, al reproducir ese orden en lo tangible de nuestro día a día, evocamos un reflejo de lo eterno, cada pizca de sal con la que nutrimos la mesa, cada puñado derramado en el umbral de la casa, es una semilla que siembra el equilibrio en los terrenos invisibles de la experiencia humana. Pensemos un instante. ¿Qué representa para nosotros lo salado? ¿No es, acaso, la vivencia misma de estar vivos? Lo salado despierta, sacude, preserva, sana. La ausencia de sal es la disolución en la blandura, el olvido del sabor esencial. Por ello la sal es símbolo de conciencia. Quien la comprende accede a la puerta secreta que une los mundos. ¿No es ese, acaso, el gran arte hermético? Reconocer en lo pequeño, en lo humilde y diario, el eco inabarcable de lo absoluto y atreverse a descifrar sus señales. Queda, pues, suspendida en nuestro interior una pregunta latente. ¿Seremos capaces de redescubrir el sentido olvidado de la sal? ¿Podremos restituir en nuestras vidas ese delicado equilibrio entre lo material y lo sutil, honrando el legado silencioso que dejaron los sabios de antaño? Porque en la trama del universo y en la savia de nuestra existencia, la sal actúa incesantemente como mediadora, guardiana de la memoria y arquitecta de la luz. Y así, mientras la sal reluce bajo la superficie de la cotidianidad, quizás se nos concede un tiempo para detenernos y escuchar, porque allí, en su testimonio silencioso, el alma puede recordar su origen y su destino. En cada grano, una historia; en cada historia, un código para descifrar la danza oculta entre la materia y el espíritu. El misterio permanece, esperando ser atendido, y la sal, humilde y eterna, nos invita a cruzar ese umbral hacia la comprensión de lo que somos y de lo que aún podemos llegar a ser. En la penumbra interior donde los ecos del conocimiento resuenan apenas como susurros, la metamorfosis se insinúa al borde del misterio, en la quietud de una tarde eterna. Nuestro protagonista, ese peregrino de lo invisible, se aproxima, casi sin proponérselo, a la frontera esquiva que separa lo prohibido de lo revelado. Bajo el sigilo de un silencio ancestral, su mirada se posa, atenta, sobre la sal. Ese humilde cristal que, apenas rozado por la luz, dispersa diminutos reflejos y deja intuir la existencia de un orden secreto, todavía oculto a los ojos profanos. Es en ese instante, suspendido entre el antes y el después, donde el sello de la costumbre vacila y la posibilidad de la revelación comienza a germinar en el umbral del asombro.
Romper la envoltura del tabú no es un acto de rebeldía, sino una rendición al verdadero hambre del alma. Así, cuando el protagonista se atreve a interrogar el misterio, suceden cosas que la razón no puede aprehender. El tiempo parece detener su fluir, y los latidos del corazón laten en sintonía con una melodía que, quizá, es la voz antigua de la creación. Toca un grano de sal, y en ese gesto trivial resuena el drama del universo, el milagro mineral, la memoria evaporada de océanos primordiales, la lágrima de la tierra depositada en sus manos como herencia. Cuántas vidas, cuántos soles extinguidos, cuántos pactos olvidados laten aún, imperceptibles, en el interior de esa piedra menuda. La experiencia es directa, fulminante. Se desmoronan los muros entre lo externo y lo interno, y la visión sensorial se trasciende a sí misma. Aparece entonces aquello que los egipcios, guardianes de los umbrales, llamaban Ma'at. Ese equilibrio delicado entre la carne y el espíritu se comprende, en un destello de lucidez, que la sal no reside solo en el cuenco, sino que recorre las venas, habita las lágrimas, fecunda la sangre y da orden a la vida. La transgresión consistía menos en apalabrarse con el misterio que en atreverse a reconocer su presencia cotidiana, su persistencia subterránea en los pliegues más comunes de la existencia. Lo prohibido era, en esencia, la osadía de ver, la valentía de descorrer el velo de malla y respirar, aunque sea por un instante, en la atmósfera de lo real. La sal se revela entonces como un signo compuesto, un jeroglífico vivo que condensa capas y más capas de sentido. No es solo sustancia, sino vibración. No es solo cuerpo, sino impronta energética. Registro silencioso del drama humano y de la geografía celestial. Pensad en los templos que los antiguos egipcios levantaban en la orilla del Nilo. La disposición misma de las cámaras y corredores, dictada por la orientación estelar, obedecía a la certidumbre de que en la arquitectura de lo visible se hallaba codificada la arquitectura del alma. Así, la sal presente en las ofrendas, en las coronas fúnebres, en los pactos sellados se convertía en sigilo, en custodia. Al consumirla o dispersarla, conferían un nuevo estado al alma, pues sabían que el microcosmos y el macrocosmos se reflejan uno en el otro, así como arriba, así abajo, así como en la sal, así en la memoria profunda del espíritu. En el destello de esta experiencia revelada, el protagonista comienza a intuir que la memoria de la sal es también su propia memoria olvidada. Fragmentos de infancia borrados por el tiempo. Nombres pronunciados en sueños. Juramentos trazados bajo la luna y disueltos en la marea de los días. Cada partícula mineral transporta el eco de algo dicho antes. El suspiro de una promesa. La huella de un dolor transmutado por el amor. De pronto la pregunta ya no es ¿qué es la sal?, sino ¿qué soy yo bajo su reflejo? ¿Hasta qué punto lo que veo fuera no es sino el reflejo exacto, minucioso, de lo que murmura todavía inarticulado en mi interior? Esta revelación no llega exenta de vértigo, porque comprender la naturaleza oculta de la sal es enfrentarse también a la vastedad de la propia sombra. Lo que parecía sólido y claro se disuelve. Lo que era puro conocimiento intelectual se precipita hacia la profundidad vivencial. La epifanía sentida en el temblor de la carne, al igual que en el mito de Osiris,
descuartizado y arrojado al Nilo para luego renacer multiplicado. La conciencia del protagonista atraviesa un desmembramiento. Los fragmentos olvidados de sí mismo flotan a la deriva, tocados y reunidos por el hilo sutil del asombro renovado. En ese proceso, el alma se descubre capaz de acoger la totalidad de su experiencia, sin rechazar ni la luz ni la penumbra, integrando lo que fue y lo que aspira a ser. No es casualidad que los alquimistas medievales, en su búsqueda incesante del oro interior, designaran a la sal como el fundamento de la obra, el soporte sobre el que lo volátil se fija y la inercia se transmuta en movimiento vivo. La sal era el límite y el puente, testigo mudo de la disolución de lo viejo y del advenimiento de lo sutil. Así también, en el viaje interior, llega el punto en que el peregrino debe abandonar las seguridades de la costumbre y entrar, solo y desnudo, en el laboratorio silencioso del alma. Allí, bajo la luz incierta de la autopercepción, reconoce la magnitud de su propia ignorancia y, en ese reconocimiento doloroso, sí, pero fecundo, se abre la puerta secreta a una nueva comprensión. La revelación no es un punto final, sino un umbral perpetuo. Cada paso hacia la conciencia es una muerte minúscula, una pérdida de piel, una renuncia a lo caduco. Sin embargo, por cada capa que cae, surge una visión ampliada, la intuición de que la sal, lo más humilde, lo más olvidado, atesora en sus pliegues la vibración original, el latido del primer instante de la creación. En la tradición hermética, esto se expresa con la imagen de Hermes abriendo los sellos del templo interior, devolviendo a la mirada su inocencia original y restableciendo el contacto con la fuente. Mirar la sal, penetrar su esencia, es también mirar el propio reflejo en el lago negro de los orígenes y recordar, aunque sea por un destello, la promesa dormida en lo más hondo del ser. Así, el despertar no es un logro, sino una disposición, no un trofeo, sino una forma nueva de estar en el mundo, abierta, vulnerable y atenta al lenguaje secreto de las cosas. El recorrido no termina aquí, pues todavía queda por internarse en los territorios más hondos, confrontar la lumbre que arde bajo las cenizas, abrazar la oscuridad no como enemiga, sino como matriz de una fertilidad renovada. En ese punto exacto de inflexión, donde la experiencia sensorial cede el paso a la visión interior, el protagonista comprende quizás por vez primera que la sal nunca estuvo fuera, que es, y siempre ha sido, uno de los nombres velados de su propio corazón. A medida que la conciencia atraviesa el umbral frágil entre el saber prohibido y el misterio encarnado, la realidad comienza a disolverse en remolinos de luz silenciosa y sombras densas. El corazón, hollado por la experiencia directa del símbolo, pulsa ahora en un ritmo nuevo, más profundo, casi subterráneo, allí, donde lo cotidiano se transmuta en signo y lo prescindible revela su linaje ancestral. El cuerpo se descubre de pronto morada de fuegos dormidos, mientras el alma se desliza entre espejos tibios y corredores sellados por llaves inexistentes. La sal, ese fragmento cristalino, portador del alfabeto oculto de los dioses, se alza como testigo mudo de un incendio detenido en el tiempo, guardián de llamas ancestrales que esperan el soplo íntimo para despertar en la médula de la existencia. El pulso se acelera, y en esa danza secreta el iniciado emerge, llevado por el flujo magnético de un acontecimiento interior, el momento en que el abismo propio se revela y fuerza al alma a mirar su pozo oscuro con una claridad jamás poseída. Aquí,
La sal se transforma en brasero dormido, encarnando tanto la semilla del fuego como el velo protector del polvo. No es destrucción lo que aguarda en esa caverna espiritual, ni tampoco el olvido, es, más bien, la alborada de la combustión interna, la posibilidad de que las sombras más arraigadas traumas, resentimientos, miedos renuncien voluntariamente a su oficio de carceleras y cedan el testigo al fuego regenerador, la sal, arquetipo del alba petrificada. Desgarra los velos de la costumbre y abre la fisura donde todo lo inconfesable, la emoción que pesa. El dolor mudo. La rabia silente encuentra refugio para ser nombrado, fundido y devuelto a la vida transmutado. Así, quien atraviesa la frontera del sentido y se baña en el fulgor somnoliento de la sal, enciende en su propio pecho la fragua de lo sagrado. Se reencuentra con el instante en que todo lo que fue negado por temor, lo que fue escondido en los sótanos del recuerdo, empieza a arder dulcemente. No hay juicio en esta combustión, tan solo la aceptación profunda de la propia oscuridad. Esa materia prima que los alquimistas reverenciaban como el nigredo inaugural del proceso. Se eleva el humo invisible de los pensamientos petrificados, bailando en torno a la conciencia como serpientes de obsidiana y nácar. Y en medio de su ascenso susurra la verdad antigua. Toda sombra es llama detenida, y toda herida puede ser crisol. En el ritual de la sal, el dolor se reconoce como fuente de poder. Cada cristal, memoria solidificada de lagos extintos y lágrimas ancestrales. Participa en la alquimia secreta del alma. El dolor, cuando es sostenido y comprendido, cuando es rociado con la piedad del entendimiento, comienza a perder las cadenas de su inercia. Se convierte en ofrenda, en semilla de compasión, en fuente de luz. La sal, depositada no solo en el altar externo, sino en el corazón destilado por la experiencia, actúa entonces como intermediaria entre el mundo visible y los arcanos del espíritu. Su potencia radica en convocar la fidelidad hacia uno mismo, la disciplina de mirar y amar el propio abismo hasta descubrir que incluso allí arde un incendio de sentido. Las fuerzas que yacen dormidas en el fondo del ser despiertan con un brillo trémulo, como si la memoria de antiguas iniciaciones egipcias resurgiera fugaz en la sangre. Los templos del cuerpo, las manos, la lengua. Los ojos vibran bajo la melodía inaudible de lo eterno y la historia individual, envuelta hasta ahora en el velo del olvido. Comienza a resonar en una frecuencia nueva, allí donde la desunión reinaba, donde la fractura dibujaba el mapa de la soledad. La sal enciende la unidad latente, lo humano y lo divino se confunden en una sola brasa. La herida y la bendición se nombran mutuamente. La metamorfosis ya no es un mito distante ni un milagro reservado a los elegidos. Es el fruto tangible del trabajo interior, desencadenado por el roce de la sal que, penetrando la conciencia, revela el sitio exacto donde la herida renace como estrella, en la soledad del rito. El iniciado observa cómo la noche interna se puebla de centellas. Cada chispa es una emoción liberada. Cada resplandor una memoria finalmente redimida. El fuego oculto, avivado por la sustancia de la sal, no quema para destruir, sino para purificar. Lenta y amorosamente consume las escorias del pasado, hasta que solo la esencia permanece, templada en la ternura que solo el sufrimiento transformado puede engendrar. El proceso de enfrentarse a la sombra, a la propia espesura, se reconoce como un sendero inevitable y precioso. Allí,
en la profundidad del dolor que parecía inabarcable, se encuentra la luz que nunca se apaga, el núcleo indivisible de la autenticidad. La integración no sucede abrupta ni en estrépito. Es un lento amanecer. Se despliega en las fibras del ser como la marea sigilosa, nutriendo cada rincón antes árido, irrigando con sentido lo que antes se percibía como carencia. La sal prosigue su menester alquímico, propicia el nacimiento de la transparencia, la consolidación del coraje tierno, la aceptación lúcida de la imperfección irredimible que, al abrazarse, se transmuta en puerta. La sanación no es olvido, ni anulación de lo vivido, sino la fecundación de lo árido por la conciencia despierta. Cada cicatriz se alza como emblema de haber caminado el fuego, de haber recorrido el pasaje que va del duelo a la ofrenda. La sal, en su callada sabiduría, respalda con su presencia este tránsito silencioso. Es la ceniza y la llama, es la memoria del sol albergada en el invierno de las células, es la señal de que el dolor, lejos de ser enemigo, es el testigo de una vida auténticamente sentida. Al final de esta ceremonia interior, la unidad resplandece en la mirada de quien se ha atrevido a descender al sótano de la existencia y regresar con las manos llenas de ceniza y luz. Allí, en ese punto de fusión entre opuestos, la sal revela su mayor secreto: ser el umbral donde el yo más hondo se reconoce, no por lo que teme, sino por la grandeza de haberlo abrazado. Es la alquimia de las aguas salobres, el gran mar primigenio donde el dolor se disuelve en el fuego mudo, y de esa disolución emerge la conciencia purificada, lista para amar con un fulgor sin sombras. Afuera, el mundo parece idéntico, pero en el interior, el iniciado ya no camina a ciegas. Lleva dentro de sí la certeza de que toda noche, iluminada por la sal silenciosa, guarda la promesa de la aurora, y en cada paso, en cada contacto con lo mundano y lo invisible, aquel fuego dormido sigue ardiendo, lento y magnánimo, sosteniendo la danza eterna entre la sombra y la luz. En la cámara silente donde se deposita el sentido último de las cosas, el crisol del misterio ya no es solo la sal. Se revela como la clave que ensambla los miembros dispersos del cuerpo cósmico, la amalgama secreta entre lo invisible y lo tangible. Así como antaño los escribas de Hermópolis grababan sobre tablillas y papiros palabras que cruzaban el umbral del tiempo, la memoria implícita en la sal se convierte ahora en una escritura viva, un idioma compartido por ángeles y hombres, por dioses y piedras. Cada partícula de sal, impregnada de la luz primera, lleva en su pecho granítico la memoria dorada del origen, y con ella, un pacto tácito de restauración, protección y permanencia. El cuerpo, al saborear lo salado, reconoce lo que el alma ya sabe desde antiguas incubaciones cósmicas, que todo enlaza, que cada vibración es eco de un arquetipo grabado en el tejido sutil del universo. Y sin embargo, el verdadero misterio se transpira en el instante en que el buscador advierte que la sal no es dominio exclusivo de la materia densa, sino un umbral abierto a múltiples resonancias. Es el espejo donde el cuerpo, la mente y el espíritu dialogan, reconciliando los fragmentos dispersos de la identidad profunda. El hermetista, capaz de decantar el plomo de las preocupaciones cotidianas y elevarlo hasta el oro de la transmutación.
Contempla cómo la sal permite transcribir en el cuerpo lo que antes era solo promesa en lo invisible. Estados de ánimo, intenciones, recuerdos suspendidos entre los pliegues del tiempo. Todo encuentra asiento y resonancia en el silencioso trabajo de la sal, como en los oráculos egipcios, donde cada piedra era mediadora entre la palabra y la eternidad. Así la sal media entre lo inacible y lo concreto, forjando un puente por el que ascienden y descienden los anhelos del corazón. Los antiguos adeptos, poseedores de la clavis universalis, comprendían que todo proceso de integración comenzaba por una polaridad y que allí donde el caos amenazaba reinar, la sal era vertida como agente restaurador del orden. En las cámaras subterráneas, cuyo aire aún vibraba con el perfume denso de los aceites sagrados y el canto de los fieles. Los rituales con sal sellaban el pacto entre los hombres y lo luminoso. La sal, consagrada y dispersada en las esquinas olvidadas del templo, contenía la misteriosa capacidad de replegar vibraciones caóticas y devolver al cosmo y al microcosmo un ritmo, una frecuencia, una música primordial. Como escribiera Hermes Trismegisto en sus tratados velados al ojo profano, lo que está arriba es como lo que está abajo, y en el centro se condensa la sal, que es poder de fijar y liberar. Así el cuerpo no solo es vaso, sino laboratorio, y la sal, instrumento con el que se graban y borran las cicatrices secretas de la existencia. El buscador que internaliza esta sabiduría intuye que en cada acto, palabra o pensamiento vibra una sal oculta, capaz de conferir peso y realidad a lo inmaterial. El astrónomo contempla las constelaciones, pero es en su sangre, circulando la sal, donde se registra el movimiento secreto de los astros. La mente urde sueños y temores, pero es la sal la que retiene, fija y transmuta esas formas evanescentes, marcándolas en el libro invisible del alma. En la noche del alma, cuando los vientos del desierto borran todo rastro y solo queda el silencio resonante. El alquimista levanta su cáliz y añade una pizca de sal al agua negra. En esa mezcla, la oscuridad aprende a reflejar la luz y la memoria a hacerse cuerpo. La ciencia actual, que disecciona la estructura microscópica de la sal, se asombra de los cristales perfectos, de su capacidad de disolverse y recomponerse, de almacenar la huella espectral de miles de vidas, pero más allá de sus leyes. La verdadera alquimia reside en la experiencia íntima, cada vez que una lágrima fluye. La sal testifica el pasaje del sufrimiento a la redención. Cada vez que la piel saborea el mar, educa de nuevo al corazón en la nostalgia de la unidad original. Nada se pierde en la sal, nada se anula. Allí donde una promesa late, late también la memoria de aquel primer impulso creador que, en un fiat lux primordial, trajo a la existencia todo lo que es. Desde las cámaras iniciáticas de Karnak hasta las escuelas herméticas de Alejandría, la sal era empleada para fijar las visiones, traducir lo misterioso en relato y lo efímero en rito. Sacerdotes y hierofantes comprendían que la integración real no es mero equilibrio, sino alquimia activa, una danza entre opuestos, mediada y sellada por la sal, la cual mantiene la coherencia vibratoria de la existencia y permite que el individuo, como si recorriera el estrecho corredor que lleva de la ignorancia al conocimiento, integre en su propio ser las huellas dispersas del cosmos. El cuerpo, entonces, se convierte en tabla esmeralda viviente, y cada célula, al contener sal, sostiene la inscripción silenciosa de todo el universo. Así, lo hermético se estrecha con lo cotidiano. La sal, que parece simple por fuera,
encierra un pliegue mágico donde las energías difusas del entorno son reconocidas y, en cierto modo, transformadas. Es la llave que permite al individuo reconectar con la pulsación única de su destino, su verdadera voluntad inscrita antes del nacimiento. Más allá de la memoria consciente, como enseñan los gnósticos, la chispa secreta nunca se apaga, aun cuando lo exterior se deshace, y ahí está la virtud de la sal: proteger esa chispa, delinear su contorno, darle forma y propósito. Se comprende entonces que la auténtica función de la sal es la de integrar, conectar y mantener. Desde la herida que cicatriza hasta el pensamiento que se ordena. Desde la emoción que se aplaca hasta la visión que se plasma. Es la preservación activa. La conciencia de que todo lo vivo se trate de cuerpo. Psiquismo o voluntad puede hallar en la sal un aliado que no solo defiende, sino que también empodera y encarna el latido secreto del universo. Porque en el entretejido de relaciones sutiles, la sal otorga al hombre la dignidad de ser aquel que decide la vibración de su vida. Nada queda fuera de esta danza. Los gestos diarios, los pactos silenciosos con uno mismo y con el entorno, la elección de recordar o dejar ir. Todo encuentra acomodo y expresión en la sal, que eterniza lo que merece permanecer y disuelve lo que debe partir. Vivir desde la integración que sugiere la sal es saber que cada instante puede consagrarse y hacerse significación, que cada experiencia puede encontrar su justa medida, su tempo oculto, su resonancia fecunda. Así, el cuerpo se protege y se abre, la memoria se ordena y se renueva, la voluntad cristaliza en acto y la psiquis aprende a bailar entre los extremos, serena y luminosa. En último término, la sal enseña el arte de alinear las energías internas con los grandes ciclos exteriores, conformando en el corazón del iniciado una nueva arquitectura del sentido, donde lo personal, lo universal y lo eterno comulgan en una sola vibración. Y allí, en esa vibración única, la vida toma forma, protegida, registrada, renovada y, por fin, plenamente habitada. Ahora, mientras las piezas de sentido se reorganizan en la quietud del instante, el sendero de integración abre su último portal. El viaje ha disuelto los velos entre cuerpo, palabra y luz. Todo se suspende en esa frontera infinita donde el misterio ya no es ajeno. Y la sal, otrora sustancia y símbolo, pronto se confunde con la raíz que sostiene el arte de existir. No es el final, es la irrupción de un espacio sin muros, el despliegue de una conciencia renovada. Los pasos descalzos sobre el limo antiguo del origen. Respira, siente en el aire la vibración salina que, a lo largo de los siglos, ha sido custodia y espejo de lo indecible. Empieza a percibirse la disolución del límite entre el testigo y lo observado. Una fractura delicada en el cristal de la costumbre. La sal ya no pertenece al ámbito de lo externo. Su itinerancia alquímica de la roca al agua. Del agua a la llama. De la llama a la sombra y la palabra ha completado su círculo. Queda ahora la tarea más sutil y profunda, el retorno al sí mismo, el resurgir del creador interior, la transición del aprendiz que asimila al testigo que encarna. Mira cómo la arquitectura invisible de la sal, con su matemática secreta y su humilde blancura, se diluye en el relato de todas las cosas. Como el verbo mudo que se pronuncia dentro del pecho antes de alcanzar la garganta. La presencia de la sal se convierte en un eco silencioso que permea los movimientos de la vida cotidiana.
Un recordatorio discreto de que lo divino palpita incluso en lo pequeño, en lo aparentemente trivial. La enseñanza de Thoth, grabada en el viento de los desiertos y almacenada en la memoria antigua de los templos, se revela ahora como solo puede hacerlo el verdadero conocimiento, en la simpleza radical de lo esencial. Poco a poco, caen las vestiduras de la dependencia. El rito de la unión se completa únicamente al fundirse con la substancia de lo sagrado. Al dejar que la sal interna fecunde la tierra oscura del ser y fecunde con su pureza la semilla de un nuevo destino. No es sal la que se añade, es la conciencia la que se transmuta. El cuerpo, el pensamiento, el alma y la voluntad se mezclan, cediendo al influjo de la vibración primeras, la misma que ordenó los astros, inventó los ríos y aguardó paciente la lenta maduración del corazón buscador. Hay un punto en la senda, inacible y precioso, donde la búsqueda se transmuta en verdadero encuentro. Entonces ocurre la revelación callada. No es la sal el talismán que buscamos, sino la simiente de sal viva que somos, esa que arde sin consumir, que danza entre los pliegues de nuestros miedos y cicatrices, que persevera y se extiende como la resonancia de una campana después del último golpe. Así, ser sal ya no es observancia ni pertenencia, sino acto de instauración. El sentido último oculto bajo tantos nombres. Imágenes y silencios emerge suavemente en la disposición interior que se atreve a dar el salto. La sal no es refugio ni oráculo, es el impulso hacia la transformación consciente. La invitación a un umbral inferior al viento donde el alma reconoce sus poderes olvidados y los reclama con la seriedad de un niño en juego. Y la dignidad secreta de quien ha descendido a su propio abismo y decide constituirse desde ese núcleo intacto. Los antiguos susurraban en las cámaras cerradas que todo era sal, que la geometría de la vida y el pulso de la estrella no eran más que la manifestación de la conciencia decidida a conocerse a sí misma. En estas aguas profundas, los símbolos dejan de ser herramientas de interpretación para convertirse en actos de creación. Tú eres quien graba las líneas del destino sobre la sal del tiempo. Tú eres quien llama a la luz dormida en las grietas del miedo. Tú eres el arquitecto silencioso que ordena de nuevo el caos primigenio. Hay una promesa inherente al despertar, la de no depender de ninguna señal, maestro ni sustancia, porque la alquimia se revela en la capacidad de encender el fuego en lo más cotidiano, y así, la sal, la presencia, el sí mismo, se funden como un todo indivisible. Es el instante en que el caminante comprende el anhelo oculto bajo siglos de tradición. El objetivo no es poseer la sal, sino ser la sal. No buscar afuera lo que ya germina en la hondura del pecho, sino atreverse a habitar cada día la vibración de lo inalterable. En el retiro lento de la voz, mientras cada palabra se disuelve como cristal en el rocío del alba, permanece esa melodía interior que no admite atajos ni falsas puertas. El despertar genuino no parte de la imitación, sino de la continuidad silenciosa de la ensoñación lúcida. Del trance en que el universo todo, desde la danza de las estrellas hasta el hálito invisible del pensamiento, se alinea y responde al gesto firme del Creador consciente. Te invito, entonces, a dejar que la sal tome forma en tus acciones, en el modo en que miras, nombras y transformas lo que te rodea. Que no sea una creencia la que rija tus pasos, sino la experiencia directa de lo sagrado reflejado en tu cotidiano. La certeza sin palabras de que el universo responde con eco nítido a todo acto nacido del alma despierta.
Permite que la pregunta siga macerándose tranquila dentro de ti, fluyendo al ritmo natural del asombro y la investigación silenciosa. Persevera en el arte de observar lo invisible sin prisas, en el cultivo de un espacio interior donde los secretos antiguos siguen derramándose. Cada día, para quien sabe aquietar su sed y su temor, te atreves a portar, tú mismo, el linaje de la sal viviente y tornar, paso a paso, en creador del sendero que nadie ha transitado antes. Si estas palabras han encendido apenas una chispa, deja tu rastro invisible en este umbral y acompáñanos cuando el siguiente portal del misterio vuelva a abrirse.